Dos caminos, dos libros, dos profetas, un solo Dios, pero visiones completamente diferentes sobre quién es Él. Mientras millones de musulmanes se orientan hacia la Meca en oración, millones de cristianos se arrodillan ante una cruz. Ambos buscan al mismo Creador, pero siguen caminos que parecen ir en direcciones opuestas. Y esto plantea una pregunta que podría cambiar tu perspectiva sobre la fe. Si ambos creen en un solo Dios, ¿por qué son tan profundas las diferencias? Hoy vamos a comprender qué es lo que realmente separa al Islam del cristianismo. Y quizás eso sea lo que los une más de lo que imaginamos. Antes de comenzar, por favor, denle me gusta. Comenten qué piensan sobre este tema y suscríbanse al canal, porque aquí cada video es una nueva forma de ver a Dios, con más profundidad y menos prejuicios. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que el mundo habla de Dios, pero casi nunca le escucha? Vivimos en una época en la que se habla de religión como si fuera política, con opiniones firmes, corazones heridos y medias verdades. Pero, ¿y si te dijera que dos de las religiones más grandes del planeta, tan diferentes en apariencia, nacieron de la misma promesa? Así es. El cristianismo y el Islam juntos representan más de la mitad de la población mundial. Ambos se originaron en las cálidas tierras de Oriente Medio, entre el polvo de los desiertos y el silencio de los cielos estrellados. Ambos creen en un solo Dios, el creador de todas las cosas. Y ambos consideran al mismo hombre como su padre espiritual, Abraham. Pero aquí comienza la paradoja. Si ambos nacieron del mismo Dios, ¿por qué recorren rutas tan diferentes? ¿Cómo es posible que un único punto de origen diera lugar a dos caminos de fe? Dos visiones del mundo, dos historias que siguen moldeando imperios hasta nuestros días. ¿Cómo influyen en las culturas y transforman la vida de miles de millones de personas? Las arenas del desierto fueron testigos del primer gran pacto entre el cielo y la tierra. Un anciano, de paso lento, contemplaba el horizonte mientras el viento susurraba antiguas promesas. Su nombre era Abraham, pero Dios lo llamaría Abraham, padre de muchas naciones. La historia comienza allí, en el silencio de un desierto donde no había templos ni multitudes, solo fe. Una fe que sería inversión, el acto más arriesgado de la historia de la humanidad. Porque lo entregó todo, su tierra, su seguridad, su dinero, su poder e incluso una sensación de control, a través de una promesa que todavía no existía a sus ojos. Génesis 12:1-3. Abraham caminó sin mapas, con solo una voz que resonaba en su interior. Abandona tu país y a tu gente, y ve a la tierra que te mostraré. Resulta curioso pensar que Dios no le mostró su destino, simplemente lo llamó a confiar. La obediencia de Abraham sería la primera acto de fe inversión, donde la moneda no era el oro, sino la confianza. Y de esta entrega nacieron dos linajes espirituales, Ismael e Isaac, dos hijos, dos destinos, dos historias entrelazadas por el mismo padre y separadas por una promesa. Ismael, el primogénito de Agar, representa el clamor del hombre por apresurar el plan divino. La promesa parecía tardar demasiado en llegar y la desesperación humana buscaba atajos, como aún hoy, cuando queremos que el cielo se ajuste a nuestro reloj. Isaac, en cambio, nació de la espera, de lo imposible, de una fe que resistió el paso del tiempo. Dios proveerá, dijo Abraham, Génesis 22:8, mientras el fuego ardía en el altar y su corazón se consumía de amor y temor. Dos maneras de ver el mundo. Ismael, el esfuerzo humano; Isaac, la gracia divina. El Islamel mira a Abraham y lo llama Ibrahim, el profeta de la sumisión. Para ellos, Ismael es el heredero espiritual, el hijo que permanece fiel a la devoción de su padre, aquel que estuvo a punto de ser sacrificado en nombre de Dios.
el Corán dice: «Y cuando su Señor puso a prueba a Abraham con palabras, él las obedeció». Corán 2:24. El cristianismo ve en Abraham la semilla de la fe que se cumpliría en Cristo. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4:3. Dos lecturas del mismo corazón que late por el mismo Dios. Dato interesante: las excavaciones en las antiguas regiones de Ur de los Caldeos, donde nació Abraham, muestran restos de altares y monedas utilizadas en rituales. Algunos historiadores sugieren que Abraham creció en un entorno donde dinero y poder religioso estaban entrelazados, lo que hace que su ruptura con ese sistema sea aún más radical. Abandonó el mundo material para buscar algo invisible, y resulta casi poético pensar que, en su esencia, la fe consiste en esto: invertir lo visible en lo que aún no se ve. Ambas tradiciones, judeocristiana e islámica, ven a Abraham no solo como un patriarca, sino como un modelo de alguien que renuncia a su propio poder, someterse a lo divino. Su fe es la raíz, el tronco del que brotarían ramas que un día se extenderían hacia oriente y occidente. Cuando Abraham alzó la vista al cielo y contó las estrellas, no imaginó que cada una de ellas representaría pueblos enteros clamando al mismo Dios, aunque con nombres distintos. Alá, Elohim, Adonai, nombres distintos, eco del mismo Creador. Pero hay algo más profundo. Abraham representa el riqueza espiritual, aquello que nace de la renuncia. Quien lo dejó todo se convirtió en padre de todos. Y aquí surge una pregunta que trasciende el tiempo y llega hasta nosotros. ¿Cuántas veces cambiamos la eternidad por la comodidad inmediata? ¿Cuántas veces ha surgido nuestro deseo de poder y seguridad? Nos impide ver las cosas invisibles que Dios quiere mostrarnos. Abraham escuchó una promesa imposible: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Una bendición que ha trascendido siglos y fronteras. Pero también un llamado a la responsabilidad, porque toda promesa divina conlleva un precio, un altar, un sacrificio. Él lo comprendió. Verdadera riqueza no se trata de lo que acumulas, sino de lo que das. Y quizás por eso tanto el Islam como el cristianismo lo llaman amigo de Dios. Isaías 41:8, Corán 4:125. Un título que nadie dinero no podría comprar, nada, inversión, ningún ser humano podría garantizarlo, ningún imperio podría imitarlo. Abraham fue grande porque aprendió a ser pequeño ante el Eterno. Pero hay una pregunta que el desierto aún susurra, una duda que divide a los hijos de Abraham hasta el día de hoy. ¿Quién heredó realmente la promesa? La respuesta quizás resida menos en la sangre y más en el corazón, y es precisamente aquí, en este punto de tensión y misterio, donde la historia comienza a ramificarse. Porque a partir de Abraham surge una nueva pregunta que cambiará para siempre la forma en que el hombre ve al Creador mismo. El fuego del desierto aún arde en la memoria ancestral. Los dos linajes de Abraham siguieron caminos distintos y con el tiempo ambos llegaron a contemplar el mismo cielo, pero vieron en él un rostro diferente. ¿Quién es Dios? Esta pregunta resuena como un trueno en medio del silencio ancestral de las montañas del Sinaí y las arenas de la Meca. Para el Islam, Él es Alá, uno, absoluto, indivisible, sin hijos y sin igual. Para el cristianismo, Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un misterio de amor en la unidad. Dos maneras de ver el mismo sol, pero desde ángulos diferentes, con matices que revelan no solo teología, sino la forma misma de comprender qué son el amor, el poder y la justicia. En el Islam, Alá es el Todopoderoso, el Creador que no se parece a nada en la creación. Di, Él es Alá, el único. Alá, el Eterno. Él no engendra ni es engendrado.
Corán 112:1-3. La imagen es majestuosa, distante, inalcanzable. Es el Dios que reina supremo, que posee la verdad, poder, ante lo cual el hombre solo puede inclinarse. La palabra Islam significa precisamente eso. Envío es el reconocimiento de que nada nos pertenece. Ni siquiera el aire que respiramos, ni el dinero que circula en nuestras manos, ni la inversión de toda una vida. Todo le pertenece y todo regresa a Él. Esta visión enseña reverencia, humildad y disciplina. En el cristianismo la imagen es más cercana. Dios no solo gobierna, Él habita entre los hombres. El Verbo se hizo carne y caminó entre nosotros. Juan 1:14. Lo infinito se revistió de finitud y lo invisible tocó el polvo. La Trinidad no es un juego de lógica, sino una revelación de amor. El Padre que envía, el Hijo que se entrega, el Espíritu que consuela. Es la riqueza espiritual de comunión divina que se derrama sobre la humanidad. Y en cierto modo, esta visión es lo opuesto al concepto humano de poder, porque el poder de Dios se revela en la debilidad y su gloria resplandece en la cruz. Un dato interesante: en la cultura árabe preislámica, antes de Mahoma, existían cientos de dioses tribales. Cuando surgió el Islam, no creó un nuevo Dios, sino que restauró la fe monoteísta de Abraham. Del mismo modo que en el cristianismo, Cristo no vino a fundar una religión, sino a cumplir la antigua alianza. En ambos casos, existe el deseo de regresar al origen, a la fe pura, sin ídolos, sin distracciones. Es como si cada tradición intentara redescubrir la misma voz que Abraham oyó entre las estrellas. Pero aquí surge el punto que divide los caminos. Para el cristiano, Dios es amor que se entrega a sí mismo. Para los musulmanes, Dios es Señor que gobierna y, sin embargo, ambos hablan del mismo Creador, que juzga con justicia y muestra compasión con misericordia. El Corán dice: mi misericordia lo abarca todo. Corán 7:156. Y la Biblia responde: Dios es amor. 1 Juan 4:8. Es como si dos notas distintas tocaran la misma melodía, una con un tono majestuoso, la otra con un tono de ternura. El Islam considera el amor divino como consecuencia de la obediencia. Se ama a Dios sirviéndole. El cristianismo, en cambio, lo considera el punto de partida. Se obedece a Dios porque Él nos amó primero. Pero es innegable: desde ambas perspectivas, el hombre está llamado a liberarse de la ilusión del control, de la fascinación por dinero, desde el apego a poder y el orgullo de poder. Por eso, en cada oración, los musulmanes se inclinan y los cristianos se arrodillan. Ambos reconocen que hay alguien superior a nosotros, y es en este gesto donde las diferencias parecen disolverse por un momento, porque el corazón humano, cuando se doblega, habla el mismo idioma en cualquier fe. El contraste, sin embargo, es marcado. Los cristianos ven a Dios como Padre, accesible, cercano y amoroso. Los musulmanes lo ven como soberano, justo, inviolable y majestuoso. Y cada una de estas perspectivas moldea una cultura, una ética y una forma de relacionarse con el mundo. En el Islam, la vida es un campo de pruebas, una inversión espiritual constante, donde cada acción es una semilla sembrada para el día del juicio. En el cristianismo, la vida es un don inmerecido, un testimonio de la gracia que transforma incluso el fracaso en esperanza. Y aquí es donde se divide el corazón humano. ¿Queremos un Dios que nos comprenda o un Dios que nos dé órdenes? ¿Deseamos el consuelo del amor o la seguridad de la ley? Quizás por eso ambas tradiciones siguen dialogando hasta el día de hoy, porque, de alguna manera, ambas tienen razón y ambas están en búsqueda. Pero algo comienza a emerger en el horizonte de la historia. Un nombre emerge, rodeado de milagros, controversias, fe y escándalo.
un nombre que el Islam llama Unoi, el cristianismo de Jesús. Y es en este punto donde el cielo se encuentra con la tierra, donde la diferencia deja de ser meramente teológica y se vuelve profundamente humana. Porque la pregunta cambia. Ahora ya no se trata de ¿quién es Dios? Sí, ¿quién es Jesús? El viento cambia. La escena ahora es Galilea. El sol se pone tras las colinas y el polvo se levanta tras los pasos de un hombre sencillo, de mirada serena y palabras que encienden los corazones. Su nombre era Jesús de Nazareto, como lo llama el Islam, Isa ibn Maryam, Jesús, hijo de María, y es aquí, en este nombre, donde se encuentran las dos tradiciones, reverentes e intrigadas por el mismo misterio. No Islam Jesús es uno de los más grandes profetas, un hombre justo, nacido de una virgen por un milagro directo de Dios, y lo convertimos en una señal para los hijos de Israel. Corán 19:21. Él cura a los ciegos, resucita a los muertos, habla desde la cuna y anuncia el reino, pero no es Dios, no es el Hijo de Dios. Es un siervo del Altísimo, no parte de lo divino, no cristianismo. Sin embargo, Jesús mismo es Dios hecho hombre, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. No vino simplemente a enseñar, vino a ahorrar. No era solo un mensajero, era el mensaje personificado. Y en esta diferencia, el mundo se divide entre dos interpretaciones de la misma figura, profeta o salvador. La visión islámica lo considera el señal de un poder divino que actúa sin intermediarios. Isa es puro, incorruptible y regresará al final de los tiempos para restaurar la justicia, derrotar al falso Mesías y someter a la humanidad al gobierno de Alá. El cristianismo, por otro lado, lo ve como el Cordero, aquel que quita el pecado del mundo. No solo traerá justicia, él se ha convertido en justicia. El Corán niega su crucifixión. No lo mataron ni lo crucificaron, pero así les pareció. Corán 4:157. La Biblia afirma lo contrario. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. 1 Corintios 15:3. El mismo escenario, el mismo personaje, dos guiones completamente diferentes. Un dato curioso: en el Corán se menciona más a Jesús que al profeta Mahoma. Sin embargo, las narrativas divergen en un punto crucial: la cruz. Para el Islam, la idea del sufrimiento divino es inconcebible. Supondría una limitación a su poder. Para el cristianismo, en cambio, la cruz es la máxima expresión de ese poder, porque en ella el amor se vuelve vulnerable. Es una paradoja. En el Islam, el poder, lo divino, se revela en la fuerza. En el cristianismo, en la debilidad. En el Islam, Dios exige sumisión. En el cristianismo ofrece comunión. Imagina la escena: el Gólgota, el cielo oscureciéndose, la tierra temblando. Para los cristianos, este es el momento en que se rasga el velo y se supera el abismo entre el hombre y Dios. Para el Islam, se trata simplemente de una ilusión humana. Dios no permitiría que su profeta fuera avergonzado. Y en esta divergencia surge una diferencia existencial, porque si Jesús no murió, el sacrificio no es necesario. La salvación viene por medio de la obediencia. Pero si Él murió, entonces la obediencia no es suficiente, es la gracia la que salva. Existe, sin embargo, un punto de encuentro en la belleza. Ambos ven en Jesús un espejo de santidad. En el Islam, Isa es un ejemplo de pureza, desapego y humildad. Rechaza las posesiones terrenales y vive sin ellas. Dinero, cual poder sin trono, sin poder. Y en esto, ambas tradiciones lo admiran profundamente. En el cristianismo, Cristo mismo enseña: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. La misma idea se repite en el Corán:
La vida terrenal no es más que diversión y engaño, pero la morada eterna es mejor para quienes temen a Dios. Corán 6:32. Es casi como si el cielo quisiera repetir la misma lección, en dos idiomas diferentes. Jesús, Isa, es el punto donde el cielo y la tierra casi se tocan, pero no se fusionan. Para los cristianos, Él es el puente. Para los musulmanes, Él es la señal del camino. Pero ambos reconocen, es imposible mirarlo y permanecer igual. Su vida fue la más grande inversión espiritual desde la historia, una inversión que prometía no comodidad, sino transformación. Porque seguir a Jesús significa abandonar la lógica humana del éxito, poder y abrazar un reino que no se mide en dinero, sino en misericordia. Y hay algo casi poético en ello. Tanto el Islam como el cristianismo esperan el regreso de Jesús. Ambos creen que un día volverá, el juez justo, la señal del fin de los tiempos. Y quizás en este reencuentro se revele el misterio, el mismo hombre que una vez fue llamado profeta, y Dios regresará para demostrar que la verdad es más grande que nuestras fronteras. Pero hasta entonces, la pregunta sigue en pie. Si la fe cristiana ve a Jesús como el camino y al Islam como la guía, ¿quién tiene la última palabra sobre Dios? ¿Cuál de estas revelaciones es, en realidad, la definitiva, la que ilumina todas las demás? La respuesta, dicen, está escrita, y este escrito está a punto de ser puesto a prueba. Las viejas páginas se abren. El sonido del viento parece pasar las páginas de la historia. Entre montañas y desiertos, el hombre buscó escuchar la voz de Dios, y esa voz, dicen, quedó registrada. Pero, ¿en qué libro descansa ella con mayor pureza? El polvo del tiempo cubre los manuscritos, pero el corazón humano sigue latiendo con la misma pregunta: ¿quién porta la palabra original del Altísimo? Por un lado, el Biblia, una biblioteca viviente, compuesta por más de 60 libros, escritos a lo largo de milenios por profetas, reyes, pescadores y poetas. Por otro lado, el Corán, un solo libro, dictado a un solo hombre, el profeta Mahoma, en una secuencia de revelaciones que duró 23 años. Ambos afirman contener el revelación divina. Ambas prometen conducir a la salvación. Pero el camino de cada uno es diferente, como dos melodías que parten de la misma nota y van en direcciones opuestas. Para los cristianos, la Biblia es inspirado por Dios, pero escrito por manos humanas. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16. Es la narración de un Dios que habla en historias, en parábolas, en cartas y promesas. Un Dios que no impone sus órdenes, inspira. Sin embargo, los musulmanes consideran el Corán como las propias palabras literales de Alá, transmitida por el ángel Gabriel al profeta Mahoma. Este es un libro que, sin duda alguna, es una guía para quienes temen a Dios. Corán 2:2. Mientras que el cristianismo habla de inspiración, el Islam habla de revelación directa. Para algunos, la Biblia es una sinfonía divina interpretada por voces humanas. Para el otro, el Corán es la voz del Maestro mismo, sin ninguna nota alterada. Un dato interesante: los estudiosos señalan que si bien la Biblia fue traducida y copiada a lo largo de los siglos, el Corán fue memorizado por generaciones enteras y aún hoy se recita en árabe clásico. Hay musulmanes que pueden recitar el libro completo de memoria, una tradición conocida como protección. Los manuscritos bíblicos hallados en el Mar Muerto revelan la impresionante fidelidad de los textos a lo largo de los siglos. A pesar de las copias, la esencia de las palabras permanece intacta. Es como si la voz divina se hubiera conservado, incluso bajo el eco humano. Pero aquí comienza el choque espiritual. El Islam considera el Corán como la revelación final e incorrupta.
el sello que concluye todos los mensajes anteriores. Creemos en lo que se os ha revelado y en lo que fue revelado antes que vosotros. Corán 2:136. Según el Corán, judíos y cristianos recibieron revelaciones verdaderas, pero sus textos fueron, con el tiempo, corrupto, adulterado por el poder, la política o la simple negligencia humana. El cristianismo, a su vez, cree que la revelación de Dios culminó en una sola persona, Jesús Cristo, el Verbo encarnado. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. En otras palabras, la última palabra no la tiene un libro, sino una vida. Dos maneras de ver el mismo regalo. El Islam dice, Dios ha hablado. El cristianismo dice, Dios ha venido. Una fe conserva las letras, la otra, el rostro. Pero ambos buscan lo mismo, un Dios que no se pierde entre las voces del mundo. Y hay un detalle fascinante. Tanto la Biblia como el Corán contienen pasajes sobre dinero, riqueza, poder, advirtiendo contra el engaño de las posesiones y el orgullo de la autosuficiencia. La Biblia declara, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Timoteo 6:10. El Corán resuena, el amor a las riquezas los distrae hasta que visitan las tumbas. Corán 102:1-2. En ambas escrituras, el cielo repite la misma advertencia. No es el oro lo que corrompe, sino el corazón que lo idolatra. La verdadera revelación entonces no es solo un texto, sino un cambio interno. Pero, ¿qué es lo más difícil de aceptar? ¿Un libro que afirma ser la voz final de Dios? ¿O un Dios que elige hablar a través de hombres imperfectos? Esta tensión se extiende a lo largo de los siglos y da forma a las civilizaciones. El Islam defiende la pureza del mensaje. El cristianismo celebra la gracia de la encarnación. Una protege el texto, la otra abraza el espíritu. Y mientras el mundo debate quién tiene la palabra más pura, quizás Dios mismo sonríe, porque en medio de toda esta búsqueda, lo que Él quiso desde el principio fue ser, escuchó. Pero hay algo más profundo. Si el Corán y la Biblia revelan el camino, el siguiente paso es comprenderlo. ¿A dónde conduce este camino? Porque no basta con saber lo que Dios dijo. Es necesario comprenderlo como ser salvo, y es precisamente aquí donde los destinos de ambas religiones divergen definitivamente. Cae la noche sobre el desierto. Las estrellas se multiplican en el firmamento, como si el cielo mismo quisiera recordarle al hombre lo que intenta olvidar. La distancia entre lo que somos y lo que deberíamos ser. Esta distancia tiene un nombre: pecado. Y es aquí, ante el espejo de la conciencia, donde el Islam y el cristianismo se miran a los ojos, con la misma pregunta ancestral: ¿cómo puede un corazón manchado volver a ser puro? No Islam, el pecado es la desviación de la sumisión. Es cuando el hombre olvida que todo pertenece a Alá y comienza a actuar como si fuera dueño de su propia vida, dueño del tiempo, del cuerpo, de dinero, hacer poder. El camino de regreso es claro: arrepentimiento sincero y buenas obras. La fe allí es como una inversión espiritual. Cada acto, cada oración, cada gesto de caridad es una semilla plantada en la balanza de la eternidad. Quien venga con una buena obra recibirá 10 veces su valor, y quien venga con una mala obra no será recompensado, sino en igual medida. Corán 6:1160. La salvación, por lo tanto, es el resultado de la suma de dos cosas: fe más obediencia. Es un esfuerzo consciente, una vida dedicada a cuadrar las cuentas con el cielo. No cristianismo, sin embargo, la balanza se rompe, porque el hombre no tiene suficiente crédito para pagar su deuda. El pecado no es simplemente una falta,
es una separación, y no hay construcción, ni riqueza, ni sacrificio humano que pueda reconstruir ese puente, pues todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. La salvación entonces no se obtiene mediante el esfuerzo, sino mediante la gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. No es el hombre quien asciende a Dios, es Dios quien desciende al hombre. En la cruz, el Eterno invierte lo que más le es preciado, su propio Hijo, para redimir lo que el hombre no podía comprar. Y aquí, de nuevo, el dinero se convierte en una metáfora, porque el pecado es una deuda impagable. En el Islam, la recompensa se realiza a través de buenas obras. En el cristianismo se paga con sangre. Unos ven la salvación como un contrato, los otros como el perdón. Pero ambos reconocen que la humanidad necesita reconciliarse con lo divino. Necesita redescubrir el camino que perdió desde Adán. Un dato interesante. En el Corán, Adán y Eva son perdonados inmediatamente después de su error. No existe el concepto de pecado original como en el cristianismo. Cada persona nace pura y es responsable únicamente de sus propias decisiones. La fe cristiana, sin embargo, ve el Edén como el comienzo de una herencia espiritual rota, una humanidad que desde entonces ha intentado reconstruir mediante el esfuerzo lo que solo puede ser restaurado por la gracia. Es como si el Islam dijera, todavía puedes volver, y el cristianismo añadiría, sí, pero alguien tenía que venir a buscarte. Ambos, sin embargo, hablan de misericordia. El Corán repite el título divino docenas de veces, Ar-Rahman, Ar-Rahim, el misericordioso, el compasivo, y la Biblia se hace eco. La misericordia del Señor es la razón por la que no hemos sido consumidos. Lamentaciones 3:22. El mismo corazón celestial latiendo en diferentes idiomas. Pero hay un detalle que revela el contraste entre ambas religiones. En el Islam, la salvación es una trayectoria. El hombre camina hacia Dios, paso a paso, oración a oración. En el cristianismo es una transformación. Dios entra en el hombre y cambia su rumbo desde dentro. Los musulmanes esperan alcanzar el paraíso. Los cristianos esperan ser redimidos. El primero se acerca, al segundo se le alcanza. Y de esta diferencia nace también una cosmovisión distinta. Para el Islam, la vida es un campo de pruebas, donde se pone a prueba la verdad. Inversión es espiritual. No se trata de posesiones, sino de obediencia. Quienes gastan sus riquezas en la causa de Alá son como un grano que produce 7 espigas, y en cada espiga 100 granos. Corán 2:261. Para el cristianismo, la salvación no se compra ni se gana. Se recibe, y su fruto es la gratitud, no el mérito. La fe, entonces, se convierte en libertad, no en una carga, pero existe una sutil y hermosa similitud. Ambas tradiciones coinciden en que la verdadera riqueza no reside en el oro ni en el poder, sino en la pureza de un corazón sincero ante Dios. De nada le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Marcos 8:36. Que el más grande inversión, la esencia de la vida, es el amor al Creador y el servicio a los demás. Y que la misericordia de Dios, ya sea expresada a través de la ley o de la cruz, sigue siendo el mayor misterio del universo. Pero hay algo más. Si el pecado habla al corazón del hombre y la salvación al corazón de Dios, entonces, ¿quién lleva este mensaje al mundo en carne y hueso? ¿Quién fue el mensajero que tradujo lo invisible para oídos humanos? Esa respuesta llegaría siglos después, de un hombre que afirmaba oír a un ángel, un hombre que cambiaría imperios, lenguas y destinos, un hombre llamado Mahoma. Las arenas del desierto se mueven con el viento, pero algunas historias permanecen tan firmes como las rocas.
En el siglo VII, en el corazón de la península arábiga, entre caravanas, comercio, poder, disputas y tribus divididas, un hombre comienza a retirarse al silencio de las montañas. Su nombre, Muhammad ibn Abdullah, Mahoma, no era ni rey, ni general, ni hombre adinerado. Fue un comerciante, alguien que se ocupaba de pesos, medidas y promesas. Un hombre que conocía el valor de dinero, pero también el vacío que el oro no puede llenar. Si bien muchos buscaban un poder que pudiera comprarse, buscaba el poder que viene de arriba. En la cueva de Hira, en una noche que cambiaría la historia, una voz rasgó la oscuridad. «Pero», dijo el ángel Gabriel. Mahoma tembló. «No sé leer», respondió, y la voz insistió 3 veces. En la tercera, el verbo se convirtió en revelación, y aquel hombre se convirtió en mensajero. A partir de ese momento, todo cambió. El hombre analfabeto se convirtió en el portador del libro más recitado del mundo. El que vivía entre comerciantes se convirtió en el profeta del único Dios, un llamado a toda una nación al arrepentimiento, la justicia y la paz. No hay más divinidad que Alá, y Mahoma es su mensajero. El Islam no nació como una nueva fe, sino como una regresar a los orígenes, a la fe de Abraham, al monoteísmo puro, a la sumisión absoluta. Para Mahoma, el hombre moderno se había perdido entre ídolos, no solo de piedra, sino de poder, de vanidad, y el centro de la ciudad necesitaba ser restaurado. Un solo Dios, soberano sobre todo lo que existe. El Corán fue revelado a lo largo de 23 años, en tiempos de guerra y de paz, de triunfo y de exilio. Cada sura, cada versículo, contenía un mensaje divino, hablando de moralidad, justicia social, oración, e incluso sobre cómo el dinero debe usarse para servir, no para dominar. Quienes atesoran oro y plata y no lo gastan en la causa de Alá tendrán un castigo doloroso. Corán 9:34. Mahoma, entonces, no solo predicó, vivió el mensaje. Liberó esclavos, protegió a huérfanos. Él enseñó que la caridad vale más que el estatus, y que el verdadero poder no reside en la espada, pero en la capacidad de perdonar. Fue a la vez líder y servidor, padre y guerrero, estratega y adorador. Mientras que los imperios circundantes buscaban expandir sus fronteras con inversiones y logros, Mahoma invirtió en algo invisible, los corazones. Él construyó una comunidad, la Ummah, donde todos estaban llamados a vivir como hermanos, ricos y pobres, libres y cautivos, árabes y extranjeros. Pero su misión no estuvo exenta de oposición. Fue perseguido, exiliado, traicionado. Y aún así, respondió pacientemente, enseñando que la fe es más fuerte que la espada. El poder sin justicia no es más que tiranía. Cuando finalmente regresó a la Meca, la ciudad que lo había expulsado, no vino como conquistador, pero como hombre de misericordia. Entró en la Kaaba, destruyó los ídolos y declaró: la verdad ha llegado y la falsedad se ha disipado. Corán 17:81. A partir de entonces, la fe se extendió como el viento por el desierto, transformar tribus en civilizaciones, y dejando un legado que moldearía el mundo durante siglos. Mahoma murió pobre, con la cabeza apoyada en el regazo de Aisha, sin palacios, sin bóvedas, sin tesoros, pero con una herencia espiritual que nadie podría comprarlo. Un cristiano puede estar en desacuerdo con su propia teología, pero es imposible negar la magnitud de su impacto. Fue la voz que devolvió el sentimiento de unidad a Arabia, quien le dio un hogar al huérfano, y para el hombre común, una fe por la que morir y por la que vivir. Si bien Jesús es el Verbo, se hizo carne, Mahoma es el oído que oyó la palabra.
La primera trajo la salvación a través de la cruz, la segunda, la sumisión a través de la revelación. Ambos, de maneras diferentes, apuntaban al mismo cielo, el mismo Dios que ve, oye y responde. Pero hay una pregunta que flota en el aire del desierto. Si Mahoma fue el último profeta, el sello de la revelación, ¿qué papel juega Jesús en esta historia? ¿Quién es Él, según el Islam, y qué lo distingue del cristianismo? Eso es lo que veremos a continuación. El sol sale sobre el desierto, y con él resuena el primer llamado, Allahu Akbar, Dios es más grande. 5 veces al día, el sonido de las voces se eleva hacia los cielos como olas invisibles. Lavando las calles, los mercados, los campos, hombres y mujeres interrumpen lo que están haciendo. Negocios, conversaciones, inversiones, y se vuelven hacia la Meca. La alfombra se desenrolla, la frente toca el suelo, y por un breve instante, todo lo terrenal, el dinero, el poder, a poder, desaparece. En el Islam, el oración es disciplina, es orden, es estructura, es un recordatorio constante de que el tiempo pertenece a Dios. Cada oración tiene su momento, su gesto, su dirección. El cuerpo se dobla, el corazón se alinea y el alma aprende a obedecer. Realizad la oración, porque la oración protege de la obscenidad y del mal. Corán 29:45. Hay algo profundamente bello en este ritmo. Mientras el mundo persigue agendas, beneficios y estatus, el musulmán se detiene 5 veces, todos los días. Interrumpe el flujo de la ambición humana para escuchar el susurro de la eternidad. Es como si dijera, nada es más urgente que Dios. Y si observamos con atención, hay sabiduría en ello. Los humanos modernos rezan poco y se preocupan mucho. Quiere controlar el tiempo, pero olvida a quién pertenece el tiempo. Acumula dinero, pero pierde su paz. Compras comodidad, pero te sientes vacío. La oración musulmana nos recuerda que la vida no se trata solo de hacer, sino también de hacer para detener. No se trata solo de conquistar, sino también de conquistar, doblar. En el cristianismo, la oración adopta una forma diferente. No es un ritual, sino una conversación. Jesús enseñó, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Mateo 6:6. No hay un horario fijo ni una dirección obligatoria. Existe la libertad. La oración es intimidad, es amistad, es el suspiro del corazón humano ante un Dios que no está distante, pero reside en su interior. Un cristiano habla con Dios como un niño habla con su padre. No necesitas palabras perfectas, no necesitas una postura impecable, necesitas honestidad. Pablo escribió, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Es una imagen poderosa. Dios no exige coreografía, incluso escucha el silencio. Pero, ¿y si ambos enfoques tienen algo que enseñarse mutuamente? Es una disciplina para que el musulmán pudiera encontrar el afecto desde una perspectiva cristiana. ¿Es un constancia de uno que se une a intimidad desde el otro lado? Tal vez la oración fue algo más que simples palabras. Era un puente entre el cielo y la tierra. Piénsalo, los musulmanes se arrodillan 5 veces al día, mientras que muchos cristianos tienen dificultades para orar incluso una vez por semana. Pero al mismo tiempo, mientras el musulmán cumple con su deber, el cristiano busca el encuentro personal. Una persona actúa con su cuerpo, otra con su corazón. Ambos buscan al mismo Dios, aunque lo perciban de maneras diferentes. Y hay un dato fascinante. Los primeros cristianos de Oriente, en los primeros siglos, también tenían momentos de oración. 3, luego 5, más tarde 7 veces al día. Con el tiempo, la costumbre se perdió. Pero en muchos monasterios, aún hoy, la campana sigue sonando. Recuerda que hay un tiempo para todo. La oración
en cualquier tradición, es la inversión más segura para el alma. Es la única inversión que garantiza una rentabilidad perpetua. Ella transforma el corazón en territorio sagrado y el tiempo en el altar. Y cuanto más reza un hombre, menos poder él domina el mundo. Porque todo aquel que se arrodilla ante Dios, él no se inclina ante los reyes. Pero existe una dimensión aún mayor que la oración personal, algo que trasciende lo individual y alcanza lo colectivo. Porque toda fe, en algún momento, abandona la habitación y sale a las calles. Se transforma en una comunidad, en un pueblo, en un cuerpo vivo. Y ahí es donde surge la pregunta: ¿cómo conviven quienes comparten la misma fe? ¿Qué tienen en común una mezquita y una iglesia? Una alfombra y un altar, un pueblo y un cuerpo. La respuesta se encuentra en el próximo capítulo de nuestro viaje. Hay algo que el desierto enseña mejor que cualquier escuela. Nadie sobrevive solo. El sol es demasiado fuerte, el viento implacable y la noche demasiado fría para un corazón aislado. Por lo tanto, desde el principio, se vivió la fe en la comunidad. En el Islam se le llama umma, no cristianismo, iglesia. Dos palabras, dos pueblos, pero el mismo anhelo: pertenecer. En la umma, cada musulmán forma parte de un cuerpo espiritual que trasciende fronteras, idiomas y banderas. Da igual si eres rico o pobre, nómada o empresario, inversiones moderno. Todos se arrodillan uno al lado del otro, mirando en la misma dirección. La igualdad es literal. La alfombra no hace distinciones. Poder no poder. Allí, el comerciante y el pastor comparten el mismo terreno. Recuerda que ante Dios, ningún hombre es mayor que otro. El fundamento de esta hermandad se encuentra en el Corán. Los creyentes son hermanos, por lo tanto, reconciliaos entre vosotros. Corán 49:10. Es más que religión, es familia. Si uno sufre, todos sufren. Si uno prospera, todos se alegran. Caridad, la zakat, es uno de los pilares del Islam. Una parte obligatoria de los ingresos se reparte entre los más necesitados. Es la forma de purificar el dinero, convirtiéndolo en una herramienta, no en un ídolo. Porque verdadera inversión es la que genera justicia, no solo ganancias. En el cristianismo, esta idea también florece. Desde los primeros tiempos, en los Hechos de los Apóstoles, leemos: todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendieron sus posesiones y bienes y distribuyeron el dinero entre los necesitados. Hechos 2:44-45. Ahí nació el concepto. Iglesia, no como un edificio, sino como cuerpo vivo. Un pueblo que reza unido, comparte el pan y se apoya mutuamente en su camino. No se trata de templos de piedra, sino de corazones unidos por la misma fe. Curiosamente, tanto la umma como la iglesia surgieron en épocas de opresión. Ambos nacieron pequeños, perseguidos, polvorientos, y ambas se convirtieron en civilizaciones. Existe una similitud oculta en esto. Ambas surgieron de comunidades que creían en lo imposible, y eso invirtieron no en tesoros, sino en personas. Y hay una ironía divina. Los humanos intentan dividirse, pero la fe, cuando se vive con sinceridad, une. En un mercado árabe del siglo VII, era común ver caravanas de diferentes pueblos, hombres de diversos colores, culturas e idiomas. Pero cuando sonó la llamada a la oración, todos se pusieron en fila al mismo ritmo. De manera similar, en los primeros hogares cristianos, hombres libres y esclavos compartían el mismo pan. Y el nombre de Cristo hizo hermanos incluso entre antiguos enemigos. La comunidad de fe es el antídoto contra el aislamiento espiritual. En un mundo donde las redes sociales prometen conexión, pero ofrecen soledad, la Iglesia y la umma nos recuerdan que el verdadero encuentro sigue estando en la mirada, en el abrazo,
en el compartir el pan y la palabra. Son la prueba de que el hombre no fue creado para orar solo, sino caminar con otros hacia el mismo cielo. Y hay una curiosidad histórica. El profeta Mahoma y los primeros cristianos compartían algo similar: hospitalidad radical. El extranjero fue recibido como un hermano, los pobres tratados como huéspedes del mismo Dios. Esta tradición aún perdura en hogares de todo Oriente Medio, donde servir un vaso de agua a un visitante es más que una simple muestra de cortesía, es un acto sagrado. Pero claro, donde hay gente, hay desafíos. Tanto entre musulmanes como entre cristianos, la unidad fue probada por poder impulsados por la política y la ambición. Debido a la tentación de transformar la fe en una institución, y el altar sobre un trono siempre ha estado presente. ¿Cuántos imperios han utilizado el nombre de Dios para conquistar tierras y oro? ¿Cuántos han olvidado que el más grande inversión es el alma? Y sin embargo, a pesar de las guerras, las divisiones y los siglos de distancia, la comunidad se resiste. Verdura porque en el fondo todos anhelamos lo mismo: ser conocido, amado y recordado, formar parte de algo más grande que ellos mismos. Quizás por eso Jesús dijo: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Y el Corán enseña: aferraos todos juntos al cordón de Alá y no os dividáis. Corán 3:103. 2 pueblos, 2 caminos. Pero ambos se guían por la certeza de que la fe es más fuerte cuando se comparte. Y cuando se vive el amor al prójimo, poder abandona tu arrogancia, a poder adquiere propósito, y el dinero se convierte simplemente en un medio para difundir la bondad. Pero de esta comunión surge una pregunta: si oramos, trabajamos y vivimos por fe, ¿qué nos depara el futuro? ¿A dónde va el alma cuando el cuerpo descansa? ¿Qué hay al otro lado de la muerte? ¿Un paraíso, un juicio o simplemente silencio? El desierto parece susurrar la respuesta, y hacia allá nos dirigimos ahora. Llega un punto en que el desierto se convierte en una metáfora del fin. El viento cesa, el horizonte se desvanece y el silencio pesa enormemente. Es el momento en que todo ser humano, ya sea rey o siervo, siente la misma vocación: el alma que regresa a su creador. Tanto el Islam como el cristianismo enseñan que la vida no termina con la muerte, simplemente está cambiando su dirección. Pero las visiones sobre lo que sucede después de ese último aliento son inquietantes. Revelan 2 caminos, diferentes en su forma, pero similares en su esencia. En el Islam, el final se llama Yaum al-Qiyamah, el día de la resurrección. Ningún tesoro, dinero o poder será útil ese día. Cuentas bancarias, tronos, títulos, todo se disolverá como arena en el viento. El hombre comparecerá ante Alá, desnudo de posesiones y lleno de recuerdos. Cada acto, cada palabra, cada inversión, logros en la vida será pesado en la balanza divina. Bienaventurado aquel cuyas buenas obras son muy difíciles de sobrellevar, y aquel cuyas obras sean leves, ese perderá su alma. Corán 101:6-7. Es una escena de proporciones cósmicas: ángeles abriendo libros, mares hirviendo, montañas derrumbándose, y toda la humanidad se congregó para escuchar su veredicto. Pero entre la justicia y el miedo también existe la misericordia. El Corán dice que Alá es el más clemente, el más misericordioso. 1:1. Y muchos teólogos musulmanes afirman que ninguna buena acción sincera se olvida, ni una gota de agua para una persona sedienta. El paraíso islámico, paraíso, se describe con imágenes de pureza y abundancia: ríos que fluyen bajo verdes jardines, frutas que nunca se pudren, paz, descanso y reencuentro. Pero no se trata solo de recompensa sensorial. Es el símbolo de la plenitud espiritual.
donde el alma redescubre el equilibrio que el mundo moderno, con su dineroy, su prisa, lo destruyó. El cristianismo, sin embargo, ve el mismo escenario desde una perspectiva diferente. La Biblia llama a este día sentencia definitiva. Jesús habla de él con ternura y autoridad. Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Mateo 25:34. Pero también advierte, apartaos de mí, vosotros que practicáis la iniquidad. Mateo 7:23. En el cristianismo el juicio no se basa solo en las obras, sino en relación. Es el corazón lo que se juzga. Fe, intención, amor. Donar no es suficiente, dinero es necesario entregar el alma. No basta con invertir en infraestructura, necesitamos invertir en la cruz. La salvación, enseña Pablo, es por gracia mediante la fe, y esto no procede de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. El cielo cristiano, la Nueva Jerusalén, es un lugar donde Dios mismo mora con los hombres. No hay sol, porque el Cordero es la luz. Apocalipsis 21:23. No hay lágrimas, porque Él las enjuga todas. Apocalipsis 21:4. Es el reencuentro definitivo, no solo con aquellos a quienes amamos, sino con aquel que siempre nos ha amado. Tanto la perspectiva islámica como la cristiana coinciden en algo esencial. La verdadera poder solo a Dios le pertenece, y todas las formas humanas de dominación, lujo o poder serán pequeños ante Él. La diferencia reside en el camino para llegar allí. En el Islam, la salvación es el resultado de la sumisión y las buenas obras. En el cristianismo, es el fruto de la fe y de la gracia redentora. Pero existe una profunda verdad que las une a ambas. En ambos casos, la eternidad no se compra, es vivido. Cada decisión, cada elección, cada acto de bondad. Es una inversión espiritual que trasciende la materia. Y cuando todo lo terrenal se desmorone, estos pequeños actos, un perdón concedido, una limosna sincera, una oración ofrecida entre lágrimas, serán tesoros que no se oxidan. Aquellos de quienes habló Jesús, acumulen tesoros en el cielo. Mateo 6:20. Curiosamente, tanto el Corán como el Evangelio utilizan la misma imagen, Biblia. El día del juicio final se abrirán los libros. En el Corán, cada alma lee sus propias páginas, 17:14. En la Biblia, el libro de la vida determina el destino eterno, Apocalipsis 20:12. Y en ambos casos, el juicio es justo, pero la misericordia, inexplicablemente, es mayor. Para ambos, el cielo es más que un lugar, es un estado. Es el reencuentro del alma con su origen. Es el regreso al hogar, lo que el hombre perdió cuando cambió lo eterno por lo efímero. El espíritu a través de dinero, amor por el ego. Y quizás el infierno en ambas teologías sea precisamente eso, la distancia con Dios. Pero, ¿qué ocurre entre estos mundos? ¿Qué más podemos hacer mientras aún caminamos bajo el sol? Negociar la fe, la coexistencia y las diferencias. ¿Es posible dialogar sin dividir? ¿Respeto sin renunciar a las propias creencias? Estas preguntas, y quizás las respuestas, nos esperan en el próximo capítulo. El sol se pone sobre las antiguas tierras de Oriente Medio, allí donde caminaron los profetas, donde Abraham alzó la vista al cielo y oyó la voz que cambiaría la historia. Fue también el lugar donde nacieron dos de las mayores expresiones de fe humana, el Islam y el cristianismo. Durante siglos han dialogado, se han enfrentado, lucharon, se influyeron mutuamente y a veces perdieron el contacto el uno con el otro. Pero en el fondo, entre versículos del Corán y parábolas del Evangelio, existe un puente silencioso que aún se resiste al paso del tiempo. Este puente es el un solo Dios, el mismo creador que para los musulmanes es Alá, el misericordioso,
y para los cristianos es el Padre revelado en Cristo. Ambos pueblos se arrodillan ante el mismo misterio, la eternidad que se acercaba. El Islam exige envío, Islam. Esto significa someterse a la voluntad de Dios, reconocer su soberanía, vivir en rectitud y justicia. El cristianismo llama a gracia, aceptar que Dios se hizo hombre. El perdón no se gana, se recibe. Dos caminos que, en esencia, conducen a la misma montaña, la búsqueda de la paz, el propósito y la reconciliación. Pero el diálogo entre religiones no surge únicamente de lo que tienen en común. Prospera en respeto por las diferencias. Cuando un cristiano ve a un musulmán postrado en oración, él puede ver el eco de su propia devoción. Cuando un musulmán oye a un cristiano hablar de amar al prójimo, él reconoce allí un principio que también proviene del Corán. Las mejores personas son aquellas que más benefician a los demás. Profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. El verdadero conflicto nunca fue entre religiones, pero entre el orgullo humano, quienes las usan como banderas. Guerras santas, prejuicios, discursos de odio. Son los frutos de un corazón que ha olvidado lo esencial, que Dios no necesita ser defendido, Él necesita ser reflejado. Tanto Jesús como Mahoma enseñaron el mismo gesto, para alimentar a los hambrientos, visitar a los enfermos, para dar la bienvenida al huérfano, perdona a tu enemigo. Ambos enseñaron que el poder no se trata de dominar, pero en servir. Y quizás este sea el punto más profundo de este encuentro. Mientras el mundo construye muros, Dios construye mesas, y está presente a su alrededor, en el compartir, en la conversación, en la mirada. Es entonces cuando se produce el verdadero diálogo. ¿Por qué dialogar entre el Islam y el cristianismo? No se trata de una disputa sobre quién tiene la verdad, pero una búsqueda de vivir la verdad. Y esta verdad se puede resumir en una palabra que ambos conocen bien: paz. En árabe, saludos. En hebreo, shalom. En el alma, el mismo significado. Quizás el futuro de la humanidad dependa de redescubrir esta palabra, aprender que el Dios que creó el mundo no pertenece a ninguna religión, pero lo es Dios que acoge a todas las religiones, recordar que Él es amor. Y cuando el musulmán dice Allahu Akbar, Dios es el más grande, y el cristiano responde gloria a Dios en las alturas, tal vez el cielo esté sonriendo, porque ustedes dos dirán lo mismo, cada uno en el idioma de su propio corazón. Y luego, tras recorrer siglos de historia, a través de desiertos de fe, a través de senderos de duda y revelación, descubrimos algo simple, pero a la vez inmenso. Tanto el Islam como el cristianismo buscan al mismo Dios. Ambos quieren complacerle, ambos se arrodillan ante Él, ambos lo llaman, cada uno con un nombre diferente, pero con el mismo anhelo: vivir de acuerdo con su voluntad. La diferencia va por buen camino. Se habla de sumisión. El otro es gratis, pero ambos enseñan ese verdadero poder. No es el dinero, la riqueza ni las inversiones lo que el mundo admira, sino un corazón que se rinde. Porque la mayor ganancia para el alma es encontrarle sentido. Y quizás esa sea la pregunta que resuena en tu interior ahora. ¿Qué has estado buscando? ¿En qué has estado invirtiendo tu tiempo, tu energía, tu capacidad de decisión? ¿Tu fe te ha acercado a Dios o solo a ideas sobre Él? El diálogo entre religiones no se trata de demostrar quién tiene razón, sino sobre descubrirlo juntos quién es Dios en realidad. Y esa es la invitación que sigue resonando, cruzando generaciones, fronteras e idiomas, una llamada a no discutir, si no fuera para saber. Mientras algunos construyen muros entre las religiones, Dios sigue llamando corazones, conocerle en verdad y amor. Si este contenido te ha resultado interesante, si te hizo pensar, sentir o incluso cuestionarte,
No dejes que esta reflexión muera aquí. Suscríbete al canal, activar notificaciones y ven a seguir aprendiendo, creciendo y siendo transformado por la verdad, porque el conocimiento solo tiene valor cuando cambia quiénes somos. Y quién sabe, quizá el próximo vídeo sea justo la respuesta que tu corazón anhela en este momento.